Aquí. Ya está. El mío también está. Vale. Pues yo estoy. Tú estás. Todos estamos aquí reunidos. Voy a subirle un poquito el volumen. Ay, estoy deseando salir ya de este sitio, por Dios. Pues no me acuerdo del sitio que estaba en su día. Tengo que acercarme al micrófono. Siempre se me olvida acercarme al micrófono. A ver, voy Sí, a... creo que mover. sí, se escucha bien. Sí, ahora te escucho mejor. Todo más es eso, que creo que ya nos toca el final de esta etapa de misión. En plan, que nos tocaría movernos ya. Desplazarnos. Vamos ya. Sí, o sea, creo que ya no tenemos nada más que hacer en este mundo. Hola a todos, que no he saludado. Hola, puntitos, que estabas por ahí. Hola. Te he visto. Y vamos a cambiar el juego. Hola, puntitos. Yo no veo el chat, no sé ni por qué le digo hola. No se captura el juego. Todo bien, todo correcto. Qué divertido. Captúrate juego. Gracias. Voy a conseguir que se capture. Yuhu. ¿Has visto que tenemos nuevas cositas en la pantalla? ¿Nuevas cosas en qué? Mira el directo, anda. Voy. Es que... ¡Ay! Dame un segundo. Que es que como habrá muchas cosas... Habrá muchas cosas en los mundos. A ver... Es que se me vuelve tonto el ordenador. Todo mal. No habrá mucho... Claro. Eso es porque tienes mucho espacio ocupado, ¿eh? Tengo mucho espacio ocupado, te lo puedo asegurar. Pero es que es un portátil, o sea, yo no le puedo pedir tampoco aquí... Depende del portátil. Es un portátil bueno, pero quiero decir, tengo programas de 3D, tengo programas de Adobe, tengo un montón de cosas dentro, más juegos. A ver, el chiquitín puede, pero me está diciendo, vamos a ver, me tienes con videojuegos, con programas de 3D, con programas de edición de vídeo, de edición de maquetación, vamos a ver. Y yo le entiendo, le estoy haciendo sufrir, o sea, le estoy pidiendo ya en plan... Pobrecito me está diciendo, oye, que llevo el ventilador a todo trapo. Además que es verano y hace mucho calor y el ordenador se vuelve tonto. Sí, ya de por sí, cierto es. Mientras voy a hacer las cositas por aquí. Ay. No pude conseguir al papucho. Para variar. No, yo tampoco, pasé de él. Todo. Y casi. ¿Qué es esto? Ah. Algo que hacer después, perfecto. ¿Qué tenemos por aquí? Vale, ya estoy. Uy, compartir la página y mandarnos señales. Perfecto. ¿Qué es lo que decías que podía haber diferente? ¿No? No sé, ¿no notas nada diferente en el directo? Ay, sí, orejita. No, espérate, tengo que no tenerlo. A ver, aparte de la edición con las orejitas de gato, pero eso ya lo vi en su momento, ¿no? No, ¿Me está quieres todo sonar? cambiado. ¿En serio? ¿No tenías antes una barra ahí a la derecha? La orejitas de gato puede que sea está nuevo, cambiado. Sí. Está todo hecho de cero. Vale. Ahora entiendo. Que claro, no has visto en la de inicio. Mira. Voy a poner otra vez la de inicio. Ese aprovecho para cambiar eso. Aquí se nota más, ¿a que sí? Qué guay. Está guay. Es la llorería, pero bueno. Sí, ayer ya estaba así, pero por ayer no estaba. No, yo ayer me encontraba mal, yo ayer no me metí.
No estaba de buen humor. Me puse a dibujar a Katie y a Viviane. Porque no estaba de humor. Pero sí me que- gusta. Está chulo. Nice. Vamos a hablar porque si no me tiro aquí. Pues eso, teníamos que venir a hablar con Natasha y Oleg porque por lo que había pasado en la parte superior del mundo. Y aquí estamos. You kids move fast. By the look on your faces, I assume you come bearing good news. You bet. You might not believe this, but we summoned up all our strength and then... No. Cora no conoce a Juan Carlos. Maybe he should do the talking. I'm no good at serious stuff. I'll probably say something I'll regret. La guardiana se sacrificó para sellar el Estelaron. We were there at the fight. We witnessed everything. Que en realidad no es verdad, pero digamos que sí. Yeah. Sure, yeah, that's the whole story. Yo estoy aquí por los Zero Coins, que quiero jugar otra vez al Roblox. Perfecto. Cacolia. In order to save Belobog, she... Madre mía. I see. So the massive Yo lo siento, pero es que esas dos para mí es canon. Es que ese sí, yo lo siento, es que eso tiene que ser canon. Sí, bueno, sí. Creo que es canon, creo. Tienen que ser una parejita. I can't Esa believe está es la what mente. you threw up there. I'm just glad Creo que era you canon, turned out all creo. right. What about Zila? Don't worry, she's all right. It took a big toll on Branya, so Zila took her over to the guards. Oh, good. I'm so glad you're all okay. Now that Cocolia Que no conocía a Juan Carlos. ¿Quién es Juan Carlos? our Silvermane girl is about to become the Nada, next Silver un fantasma. Fantasma. Sí, luego te mando el clip. Vale. Yo estoy aquí por los Zero Coins. Que quiero jugar otra vez al The Roblox. underworld will thrive again under her watch. ¿A los qué? Oh, we brought you a ¿Qué narices son lo de Zero Coins? Los Zero Coins son la moneda del canal. The people of the underworld will Ah. breathe freely. Me te vas a tener que explicar muchas cosas, cielo. Creo que me he perdido mucho con tanto viaje. Lo de Zero Coins lleva aquí desde que me convertí en afiliado, o sea. ¿En serio? Sí. Son las Creo que moneditas que nunca. te dan por ver el canal, por ver el directo. Creo que nunca supe cómo recolectarlas. Viendo el directo. Ya está, o sea. Viendo el directo ya te dan moneditas. Pero no sé cómo recogerlas ni nada, porque verlo lo veo. That's been our wish all along. ¿No ves que a veces abajo donde... Bueno, es que no sé desde dónde lo ves, si es el móvil o desde dónde. Entonces no puedo especificarte. No, ahora en el ordenador, pero... Donhung and you. No te preocupes, Can I cielo. ask for your help again? I want to get this news out to everyone. It'll lift their spirits and bring them hope. Con mucho gusto. Thank you. Choose whoever you like. Wildfire will take care of the rest. Empiece con quien quieran, pero dejan el resto a llamada esa, en plan de... Si empiezo con quien quiera, no vas a saber a quién le he dicho y no le he dicho las cosas, entonces no es trabajo We've doble. gotten to know a lot of underworlders. Who do you think we should start with? ¿Por quién empezamos? ¿A Gertie? Yo es la que he pulsado. Vamos a ver. Roger that. You can leave the rest to us. If everything goes smoothly. This should be Wildfire's final mission. Y esa era la última Why is misión. everyone in such a hurry? I hope nothing's happened at the hotel. Vamos al hotel. We should take a look. Maybe we can help. Espero que no haya pasado nada en el hotel. Ay, Que dicen que tiene una cara larga por ahí. ¿Qué ha pasado ahí? Gertie. But who's that Es un lying around perret. around?
No es un niño, ¿qué ha pasado con el niño? Quick, let's head over. ¿Qué ha pasado aquí? Oh my, this doesn't look good. Can you hear me? Are you? He's still breathing. Try not to panic on Gertie. Is everything okay? Wait, isn't that Peak? Don't tell me he fell asleep in the middle of the road again. Oh, it's you three. Back in the underworld so soon? ¿Qué hacen de vuelta en el bajo mundo tan pronto? Cora, ¿cuánto tiempo llevamos sin venir? No nos esperaban todavía. Word must have gotten out that I was renovating the hotel today. Being the kind-hearted young man that he is, Pete came straight over and offered to help. There we were hard at work when all of a sudden the hotel started shaking. I got everyone outside as fast as I could, but I think Pete was hit by a ceiling tile. Qué mala suerte que justo le diera a él. Rápido, háganle el boca a boca. I don't think that's necessary. Look. Oh. Peek, are you awake? Oh, thank goodness you're all right. La niña lo vive, Easy now. Take your time. Completamente. O La sea, niña lo está viviendo. Oh, my back. Oh, I was having such a great nap. How did I... Are you okay, bro? Let me take you to Natasha's clinic. Hey, look where he was lying. What is that? It's an old photo. I thought I lost this ages ago. How did it get? Aunt Gertie, isn't that you in the photo? And old Goethe, too. You look so young. Don't I know it? My distant cousin had only just taken over the family business at the time. He wrote me a letter inviting me to head up and take a look. It's been I remember chatting in the hotel lobby and drinking tea. I wonder if we'll ever get another Claro que chance sí. to do that. Podrás verle y tomar el té con él. You know, we've got some good news for you, haven't we? Me sigue pareciendo maravilloso como la niña lo está viviendo. Te cuentas Gertie todo sobre la victoria. Is that true? Bronya, she... I can't believe my ears. Podrás ver al viejo Goethe muy pronto. I don't know what to say. Turns out things aren't always lost forever. It feels like better days are finally on the horizon. Thank you all so much for coming to tell me the good news. I haven't felt like this in a long time. We'll get plenty of guests staying at the hotel again once the passageway is open. But there's no way I'm letting them set eyes on this old place looking like this. Oh, and we're gonna need to expand the menu. Oh, dear. por Dios, lo de la niña es que... Sí, o sea... Stations. Es que es una maravilla. My head. Please, let Dr. Natasha know not to worry. We're all okay. You three will have to come and stay again once the hotel is fully renovated. Las palabras de Pi han sonado tan falsas. Ha dicho, ay, me cabeza. Familia del Expreso Estelaron. Well, 7 de marzo, Ángel. Ya se completó el sellado del Estelaron y la distorsión del espacio se está resolviendo gradualmente. Buen trabajo. No tardaremos en regresar. No tengan prisa, vayan a su ritmo. El Expreso los aguardará aquí hasta que vuelvan. ¡Qué bien! Tengo muchas ganas de beber un buen jugo. Pompón medio del mundo. ¿Cómo está la situación en Jarilo 6? Demasiado bien, aunque la influencia del Estelaron casi ha desaparecido, el fragmento ya existente sigue siendo muy profundo. Además, el clima provocado por el hielo eterno duró demasiado tiempo y ha tenido una enorme influencia en el entorno natural del planeta. En resumen, al planeta le costará recuperar la vida que tenía hace 1000 años. Oh no, ¿cómo puede ser? ¿Es lo que podemos hacer? Nuestra misión como tratancaminos ya está terminada. El destino de este planeta debe quedar en manos de sus habitantes. Los humanos se han enfrentado a muchas situaciones adversas, pero al final siempre lograron sobrevivir. Ahora que el hielo eterno ya no está, el fragmento no podrá seguir expandiéndose. Jarilo 6 irá mejorando poco a poco. Confiar en la capacidad humana. ¡Ay! ¡Va muy rápido! Yo quiero subir para ver los mensajes. Well, deje de escribir, gracias. He detectado una oleada de energía espacial de alta frecuencia en el norte de Jarilo 6. Puede que les interese echarle un vistazo. No se preocupen, esa energía no está relacionada con Estelaron.
Es solo un eco que queda después de que las estaciones espaciales se desvanezcan. Dentro del eco, nuestras percepciones del espacio y el tiempo a las que estamos acostumbrados se verán radicalmente alteradas, hasta el punto de poder reconstruir ciertas escenas de nuestras propias experiencias pasadas. Si desean revivir esas aventuras memorables, pueden probar suerte en los lugares donde se encuentren esos ecos. Mr. Yang put it nicely, but the reality is this. We sealed the Estelaron, but that's not gonna solve the problems on this planet. A ver, tiene There I sentido. was getting excited to tell everyone the good news. Hicimos todo lo que pudimos, ahora es cuestión de tiempo. That's the cruelty of Estelaron. Still, compared with some of the other planets we visited, at least this one has hope. So, should we tell everyone the deal? We should tell Branya when the time's right. Let's not dampen the spirit just yet. Nueva función disponible. Ecos de la guerra. Pasa recuerdos de tus batallas contra enemigos poderosos y consigue material de rastros y iconos de luz como comunes. Guay. Ecos de guerra. Ahora podemos enfrentarnos a esto y no quiero hacerlo, así que... Regresa con Natasha. Pues vamos a regresar con Natasha. We have plenty of time. Técnica de Natasha. Espero que tu exploración progrese, Siro, y que tu travesía esté libre de infortunios. Por supuesto, no te asustes si te lastimas por accidente. Déjalo en manos de la doctora. Ya estamos aquí, doctora Natasha. Quizá la próxima vez podamos enviar un mensaje grupal. Sometimes face-to-face communication is more meaningful, don't you think? Now we just have to wait for the official news. I hope Branya doesn't keep us too long. Do you think Svarog and Clara felt the effects of our battle with the Guardian? I think they'll be fine. Plus, Svarog's devotion to Clara is even greater than his hostility to Wildfire. If you're worried, you could look for them over at the robot settlement. Pues nada, vamos a ver a Clara. Parece ser que todavía no nos vamos a ir de este planeta. Yo quería ya ir al próximo, pero no nos van a dejar, Cora. Outsiders, the friends of Clara. Hola, Perkins. How did you know that was Perkins? Thank you for rescuing Clara. Seems like Perkins picked up a stammer. Its language module must have malfunctioned. Ay, Can you take us to yo Clara? me voy hacia Clara. Outsiders are friends of Clara. Follow me. Pues te fouleamos, pero... Muévete. Si es que voy más rápido que el robot. Completamente. You have visitors, Clara. Ah, la masa poros extraña. Me cago en la leche. It's the variables. Las variables. Qué corte de pelo más bonito traes hoy, Sparrow. Are you trying to start another fight? Ese tema estás tratando de meternos en otro problema. There was a huge shaking just now coming up through the ground. Mr. Svarog said it Oh, Dios. must have been... Ay. Calculating. Conclusion. Engine of creation. Motor de la creación. ¿El motor de la creación es amigo tuyo? The engine of creation was an immense Vanya, construction ¿estás bien? created No, by no está alien bien. attacks. It was not built to fight. Well, whatever. Madre mía. Thanks to that giant robot, we were finally able to take care of ¿Sabes estos momentos en los que descubres algo bueno y te pasas de repente durante un tiempo todo el rato haciendo eso que acabas de descubrir?
Bueno, pues esto es lo que le está pasando a esta mujer. Ah, bien. Uy, ahora me saltan anuncios de cerveza. ¿Por qué todos...? A ver, yo no entiendo que os salten anuncios de cerveza cuando uno, yo no bebo y dos... ¿Qué habéis estado buscando para que os salgan anuncios de cerveza? No lo sé, pero ¿tú te crees que yo me meto en Twitter? En Twitter. En tweets, que me digan, no en Twitter, en tweets. Ya, pero eso es por información que... de cookies que cogen de tu ordenador. Porque tú aceptas las cookies. Es publicidad. Pues Voy yo no veo nada de cerveza, quiero decirte. Pues, no sé, Tampoco- vuestro ordenador dice a esta persona le gustan las cervezas. A ver, no te digo que no me guste la cerveza, pero Vuelvo en un momento. He volvido. Continuemos. March, everyone, thank you so much. I wasn't sure you guys would be able to do it, but... Qué poca confianza en nosotros. But now... Mr. Svarog, what do you say? You guys said you were travelers from other worlds, right? I want to be just like you. One day, I'm gonna go traveling to faraway places and make new friends. Tu futuro está en tus manos. Calculation result. Update. Mission number 0001. Preserve the underworld. Complete. Ha cumplido su misión. Ahora qué será de él. Oh, Bronio. Marzo, Tangen, Siro. ¿Pueden ver esto? Que no hubiera pensado que se podría enviar mensajes con un aparato así. Ese emoji. ¿Qué pasa? Me gusta mucho este emoji. Me alegra mucho poder contactar con ustedes. Me está mandando muchos mensajes y no puedo leerlos. Perfecto. Me alegra mucho poder contactar con ustedes. Ya ordené a la Guardia Nacional Argenta que liberará el bloqueo sobre el supramundo y el bajomundo. Algunos otros habitantes del bajomundo ya deberían recibir la noticia. El teleférico estuvo bloqueado durante más de una década, pero debería volver a entrar en funcionamiento muy pronto. Si puede, me gustaría que regresaran al supramundo para asistir a mi ceremonia de sucesión. Claro, no nos la perderíamos. El 7 de marzo, claro, no nos perderíamos por nada del mundo. Por supuesto que iremos. Porque es parte de la historia y la trama de la historia, entonces no podemos negarlos ahí. Simplemente por eso. Bien. Eso que de algunas personas que conozco. Creo que se refiere a 7 de marzo. El tiempo para las personas es algo muy feo. Oh, un cofre. Bueno, pues vamos para allá. ¿Qué tal vas tú, Cora? Bien, voy muy bien. Estoy ya para subir, hablando con un señor. Yo estoy hablando con una taza ahora, justo que conseguí una partida. No way. After all our hard work, how could we miss out on the final celebration, right? ¡Ay, qué bonito! Me sentaré en la mesa de los niños. Con ese es el señor con el que estaba hablando hace 5 segundos. Bien.
For Oleg and I, not to mention the other adults, reopening the passageway means rediscovering old ways of living. Return to normality. But for the children who were born into this era, who grew up in this isolation, once you've tasted freedom, it's difficult to accept a life of separation and isolation. ¿Has visto qué bonito? Those whose childhoods were marred by tragedy, we must strive to do better for the next generation. No sé por dónde vas. I'm sorry. Here I am talking your ear off again. This is a day to remember. We should welcome it with smiles. If you have time, talk to the folks here. Every one of them will tell you about their excitement. Then when you're ready, let's go home. Vale, básicamente dice, habla con la gente de por aquí. Finally, I can get back to supervising the cable cars. I thought I'd spend the rest of my life in those mines. Ah, it's you, the liberators of the underworld. You're the first passengers we've had since being sealed off. It'll be my honor to get you to the surface in one piece. La cosa es segura. Relax. In all my 20 years on the job, there were only ever... Anyway, none of them were serious. Dice, mis 20 años de trabajo solo hubo, en fin, nada serio. Ha habido un problema con el teleférico. So, ready to climb aboard? Espera, que quiero coger esto de aquí. Voy a coger. Esto, ahora sí podemos. Es hora de llevar a los niños para arriba. Venga, vamos para arriba. Mira, Hook. Look at the big blue ceiling. That's not a ceiling, Hook. That's the sky. So this is the overworld? The air here smells different. Less rust and geomarrow particles floating around. Take a deep breath, children. This is what freedom tastes like. I never thought I'd live to see the administrative district again. All those years. We've been through a lot, Natasha. Me alegro mucho de haber hecho que estas personas puedan volver arriba. It's funny. The moment I boarded the cable car, my mind was filled with everything I wanted to do on the surface. But now, I just want to sit down, zone out, and watch the people coming and going. Enjoy the peace and quiet, Natasha. We earned it. Ah, qué bonito. A ver cómo será la celebración de la sucesión para Guardián. Te estoy esperando porque... Ah, vale. No, que te estoy esperando porque yo he terminado esa fase de la imagen. Era lo que te decía de mira qué bonito. Hola, Jepa. Trailblazers. First time anyone's called us that on this planet. The architects think it's only right that we should address you properly. Outsiders is hardly fitting anymore. Please allow me to apologize again for what happened in the restricted zone. You were only trying to help. I should have trusted Serval's judgment. Tú estabas haciendo tu trabajo. Thanks for understanding. Lady Bronya's inaugural address will begin soon. She asked me to pass on her invitation to you. Uh-huh. That's sooner than I expected. Is she well enough to... Not really. But Lady Bronya insisted on delivering the speech as soon as possible. She wants the people to understand what happened. The address will be held at Everwinter Monument. I hope the three of you can find time to attend. Hemos venido hasta aquí solo para asistir, así que sí, tenemos tiempo para asistir. No, joder. Me encanta porque la animación que te pone en la imagen ya están subiendo las escaleras. Y aquí tienes que subir otra vez tú. Terrible y maravilloso al mismo tiempo.
Mira, aquí están Hook y Clara. Qué mono. Ay, Clara es más alta que Hook. Será más mayor. Did you see that, Clara? A super big steel monster just ran past. Ay, qué I mona. don't think that's a monster. Mr. Svarog's database has information about it. It's called... I can't remember. Don't worry about the name. The important thing is I saw what it can do. It has a huge appetite and swallows Está hablando de un people coche. whole. Está hablando de un coche y lo está llamando monstruo de hojalata. Dice que tenía un gran apetito y se tragó mucha gente. And it just so happens to be the mole's next target. We'll defeat the Iron Ay, Dios Monster mío. and save the people La in que its van a liar. tummy. I don't think that's how it works. Ah, no, estaría hablando del tren. Es lo que, el paquete que pasa por aquí. Qué maravilla. Bueno, vamos a ver There's a estos. crowd gathering over there. Is the address starting to... Looks like it. Rania hasn't arrived yet, though. Busquemos un lugar para descansar un rato allí. En ese banco específico nos vamos a sentar. En el banco, el único banco que está ocupado, vamos a utilizarlo nosotros y echar a las otras personas. Whoa, this must be it. Citizens of Belobog, I kindly ask for your attention. Lady Bronya Rand's inaugural address will begin shortly. Please remain orderly. People of Belobog. Mira qué guapa. Es preciosa. Today we gather here to celebrate our victory. Son monísimas. It was a sacrifice made by a mighty guardian Es who que... delivered us. La quiero. That cost us 700 years of suffering. And in the process, she paid the ultimate price. The sacrifice of Cocolia Rand ushers in a new chapter. The blizzard beyond the walls will die away, and the offensives of our Silvermane guards will begin to contain the Fragmentum's advance. In the far north, I witnessed with my own eyes the struggle between the late Supreme Guardian and the evil power that sought to destroy us. In her last moments, the order to seal off the underworld from the overworld. With the passage of time, Solo diré que las ilustraciones del juego son preciosas, ¿eh? Sí, sí, mira Gepard, qué guapo que es. although tortured with guilt, she could not undo the damage. In her final moments, Uf, es que... Madre mía. Es que es un guardia. No, yo estoy mirando al otro, al del equipo, ¿eh? Espérate, es que ese también. Yo me quedo con el del equipo, ¿eh? Joder. Es que Danean. Dios. Esto... Uf. I now know the reality of your decade of suffering. Me encanta que nosotros estamos ignorando completamente el discurso y nos estamos centrando en los papuchos del juego. But I want us to work together. Sí, lo sé, yo lo siento. Yo me estoy centrando. And hard work, Belobog will not recover its former glory, and the seed of civilization will not be O sea, es preserved. que... Madre mía. And on that note, I'd like to extend my heartfelt gratitude to a few guests of the city. Es que sí, Most lo... of you were not Madre aware of mía. their arrival, but it is thanks to them No sé si le estás viendo. that Es que our no sé. world now flourishes with hope. They made me realize that O sea, while es we que... were made ¡Ah! to preserve the ground beneath our feet, we should not forget to look up into the sky. I firmly believe that with the determination of everyone, our world, Son preciosas. the world the Trailblazers call Yarilo 6, will no longer be alone among the stars. But before we accomplish that goal, I humbly ask you to follow me into the future. I, Bronya Rand, the 19th Guardian of Belobog, hereby take my oath. Bien, se acabó el discurso. Bien, viva Belo. Ahora, pues vamos a hablar con Bronya. Bronya, we're back.
March, Don Hung, and you. It's wonderful you made it to the address. Me encanta como aquí no te llaman viajero, aquí te dicen y tú. ¿Sabes? A los otros les llaman por sus nombres y a ti y tú. Sí. Me encanta. Sorry, I know the invitation was very last minute, but I needed to get the news out as soon as possible. The longer people waited, the more rumors started to swirl. The situation risked spinning out of control. No vimos a Silly durante el disco. Oh, she was there. She just made sure no one could see her. Azalea is still new to the vastness of the overworld. She feels uncomfortable in a big crowd. I'll help her adjust to life. La ayuda de adaptarse a la vida aquí, Bronya. That was some speech, Bronya. If I had to talk like that in front of a huge crowd, I'd be shaking head to toe. Las novias, por favor. Lies. I hope you never have a similar experience, March. Marta se ha puesto triste. De recuperar la civilización es la real. I prefer to be honest with the people, but I also want to preserve their hope. Don Hung, wanna talk about Mr. Yang's findings? Allow me to explain. Qué guapo que es, por favor. Me cuenta sobre las observaciones del señor Yang. Which means the fragmentum has already taken root by this point. Even though the Estelaron is sealed, we won't be able to reverse the damage immediately. Lo siento, te lo habíamos prometido. No need for apologies. You've gone out of your way to save this world. You nearly lost your life. Sí, me atravesaron con una lanza. Ciertos. Besides, I agree with Mr. Yang. Ultimately, the fate of Belobog is in the hands of its own people. La tripulación del Expreso Astral hará todo lo posible, pero... In that case, as a leader, I must give you a promise of the same weight. We will hold out with everything we have until the day you Trailblazers return. Even if it takes another 700 years, the children of Yarilo 6 will look up to the sky with hope in their hearts. So long, my friends. May the preservation bless your journey. Congrats! That was one heck of a first trailblazing expedition. Worth celebrating, I'd say. Celebremos. Califiquen este viaje de una escala del 1 al 5. 2,5. ¡Un segundo! ¡Un segundo! Madre mía, sigo hablando con Bonja. Es que me va tan mal a veces. Me encanta cómo Dan ha puesto 2,5 y 7 de mazo, por supuesto, ha puesto 5. What? That run of the mill, huh? My scoring criteria are different from yours. Anyway, we should be asking you. Any thoughts you want to share? No sé, el próximo evento. Equally unforgettable, I'm sure. Anyway, don't worry about the future. Live in the moment. Let's go for one more round in the administrative district. I want to take more photos. ¿Cómo no? 7 de más de sus fotos. Ornamentos. Otorga al portador una serie de atributos especiales. Proporciona efectos positivos adicionales. Juega un conjunto completo. A ver. Déjenme ir a dormir, por favor. Equipamiento recomendado. Ah, no tengo más. ¿Qué más? Bueno, no pasa nada. Sí. Amigos. ¿Qué pasa con mis amigos? ¿Quién me abre solicitudes? No sé quién es esta persona. Chimeco. Puedo servir sin agua, pero no sin café.
Siro, Erta dice que tienes algo muy interesante para ti. Quiere que regreses y pruebes el universo simulado. También preguntas si la has bloqueado. Vamos, parece muy emocionado. ¡Qué miedo! A mí, Erta me da miedo cuando está más. A mí Ahora no también. pasa nada, prometió no meterse contigo. Ya. Oye, también tengo una solicitud de amistad. ¿De quién has tenido tú? De 45. ¿Qué pasa con los nombres? Yo tengo uno de 19TH. Ah, bueno. O sea, a ver. Said she's willing to wait 700 years for us. Ve al monumento del siempre viento y toma fotos. Don Hung, how long can humans live for? Forever. But Ve al monumento siempre invierno y toma fotos. Como que los humanos duran para siempre, pero en ese momento ya no se les puede llamar humanos. ¿Dale? Este es un lore que yo no conozco. Un segundo. Uy, se ha puesto serio de repente. He salido y me ha empezado a hablar. Lo típico que te ponen a conversar mientras andas. A ver. De un edificio a Estoy otro. saliendo por la puerta, entonces. Here we are, Everwinter Monument. Photo time. Oh, Payla and Hook are here too. Let's make Estoy sure we saliendo get por la them in the puerta. background. Venga. Es buena idea, vamos a mostrar las fotos después. Ya está. Wow, so much ice. But it's warm here. Aren't you overworlders worried it'll melt? Not at all. It may look like ice, but it's actually a monument carved out of geomeral crystal. Ah, geomeral! It's a shame Daddy isn't here. He'd find a buyer for it and sell it for big bucks. Me encanta que la reacción de Hook sea: ah, Geméndul, es una pena que papá no está aquí. Él podría venderla a buen precio. How do I explain? This particular piece of geomeral is definitely not for sale. Miren, una foto. Photo? What's that? Hook wants to see it. I must remind you that taking photos of others without gaining their permission violates Bellabog Wait, that's a nice picture. And it's crystal clear. Wow, photos are awesome. Can Hook have it? You like it? It's yours. Ay, A farewell gift from us. me está costando hablar con esta mujer del lag que tengo. Okay, where to next? A ver, We vamos a ver. haven't seen Serval since we got back. Let's head to the workshop. Pues vamos al taller. Me encanta el relleno, de verdad. Maravilloso. Didn't your parents tell you to knock before? Es una tienda. ¿Cuándo llamas a la puerta de una tienda? Si está abierta la tienda. It's you three. Come on in. I was just talking to Clara about ¿Qué lógica es esa? How have you been, big brother? Miss Serval's workshop is amazing. There are all kinds of things. I like it here a lot. Miss Serval? Clara is such a well-mannered kid. Meanwhile, the architect's children are still calling me auntie and making me feel old. Tomémonos una foto juntos del juego. Photo. This feels like one of my fan meetups. Anyway, for you guys, I do autographs for free. Photo. Oh, I remember. When I was little, Mr. Svarog took a photo for me. Over here, Clara. Want to learn some cool poses? Ay, qué claro, y Serval se llevan bien. Sí. Ya está. Toma, Clara, tu foto. Wow, that's pretty great. I wish the photographers at my shows had your skills. Huh? Am I really that short? I thought... Don't worry. If you eat like Don Hung, you'll be as tall as him one day. Si te alimentas bien como Dan, llegarás a ser tan alta como él. I'll let that slip. Here, keep it. A little farewell gift from the Astral Express. Huh? You're leaving so soon? I understand. Well, this photo will always be close to my heart. I'll make a copy for you too, Clara. Thanks, Mr. Val. Big brother, March,
Dan-hung, thanks for taking care of me. Me hace gracia que Clara siga yendo descalza. A mí me pone muy nerviosa, la he quitado de llevarla andando porque no. Es que me da cosita, o sea, es que la usaba el personaje y en plan de va descalza, es que no puedo. O sea, sé que es un personaje, pero está la cosita esta. Es como un personaje de Genshin, no sé cómo se llamaba, el que tiene una serpiente en el cuello. Tú te pones a correr con ese personaje y empieza a toser. Ah, sí, porque... sí, tiene sentido. Te hace sentir mal y dices, vale, espérate que te cambio. Te hace sentir mal. Pero claro, de repente le cambias a un personaje como... no sé, es que hay personajes que tienen más de 3000 años, de 500, y dices, bueno, vamos a dejarlo ahí. Sí, mejor. Es como si pones a correr a Najida. Najida, corre, tengo más de 500 años. Bueno, cosas que pasan. Cosas que pasan. Ahora al hotel, de verdad. A descansar al hotel. Venga. Ay. Jolín, yo ya me quiero ir, Te lo Sí, juro. verdad, o sea, es que esto es tanto relleno, o sea, ¿para qué? ¿Qué necesidad hay? No los puedo despedir, que me los pongan todos en la placita, en plan de, oye, nos tenemos que ir, se reúnen todos en la placita para despedirse. No. No, tienes que ir tú a los diferentes lugares y ahora vas a descansar al hotel. Sí, es que es innecesario. Es en plan de, ¿para qué? Que me vengan a despedir ellos a esa placita tan bonita y ya está. Una hora de cansar de este timba. Ir a descansar, a eso mismo. El motor de la creación, Cocolia. Una especie exterior etérea. La mirada de la conservación. Tus recuerdos borrosos de la batalla se repiten una y otra vez, como una película irreal. Las imágenes se detienen en el momento en el que Cocolia se desvanece con el Estelaron. Durante ese breve momento, parece que una extraña voz te susurra. Pero la voz para rápidamente. Tratas de recordar lo que viste en esos fugaces momentos, pero solo encuentras vacíos desolados de tu memoria. De repente, una extraña voz femenina vuelve a oírse. Ay, esta mujer. Creo que es su banner ahora. Es Kapka, ¿no? No, Santo, no. Esta Sango, sí. Yo Sango, lo siento, pero en el momento que yo ese personaje... No, o sea, no. Los tipos como yo sirven más como desahogo cómico. Está haciendo... Shampoo, no puedo con shampoo. Es que no puedo. No puedo. Está rompiendo la cuarta pared. Express crew is more fun than I expected. You liked it? Shampoo es malo. Told you so. No. I'm in no hurry to leave. What? Oh, Epsilon? What fun can you get out of a giant Vanity Fair like that? True happiness always entails the manifestation of the dignity of mankind. Well, bye for now. Me pone nervioso su tono de Regards voz. to the guys and girls in the tavern. Oh, and don't forget to say that Sempo Kasky Está cruzando la cuarta pared, pero de una manera... Toma ya. To you, my dear audience, I dedicate my performance. I wonder, did I bring a little more joy? Sí, pero rompiendo la cuarta pared como si no hubiese otra pared. You don't have to answer that. But if the answer is no, then you'll break my heart. We should be getting back to the Express. Eso es el Expreso, debería ir a desde marzo y... Uy, me hablan por el teléfono. Sí, marzo, Daniel. ¿Qué tal su descanso? Pompón ha completado la inspección rutinaria previa de la partida. Así que los anónimos estamos listos para continuar. Continuar hacia el siguiente mundo. Vuelvan al Expreso cuando hayan terminado sus asuntos. Oh, claro. Deben tener muchas preguntas acerca de la batalla final con la Guardia Suprema de Velo. Willy y yo hicimos algunos análisis simples que podrían ayudar a despejar algunas de sus dudas. Dave, estamos a punto de regresar. No. Soñé con Sampo.
Sí, es cierto. Vaya, qué mal comienzo de día. Es que no puedo, no puedo con ese señor, no puedo. Me encanta, 7 de marzo, vaya, qué mal comienzo del día. Terrible. Ay, Did you get Himiko's me message? encanta. It's time to go. The conductor will nag us again if we put the express behind schedule. También te digo, tú te despiertas, te ves tus amigos y dices, mira, soñé con esta persona, y yo creo que te miran hasta raro, en plan de... He soñado con Sampo. Estoy tan traumado por esa persona que he soñado con él. Es que es como... o sea... Y decía cosas muy raras. Ay. Es una persona ya rara de por sí, entonces... Ay. Me encanta y me parece perturbador al mismo tiempo. Ay. Vale, tenemos que ir a Dios sabe dónde. Tengo ni idea de dónde tenemos que ir. No sé, yo solo estoy caminando hacia dónde está la... Y en algún momento llegaré. Dios, es la... Me estoy chocando con una pared. ¡Ay, por Dios! ¡Dios mío! Hay un cartel de Se Busca de Daneng. Dios mío, los dibujos. Hay carteles de busca por toda la ciudad. Yo me he encontrado 6, creo. Sí, ya, pero no había visto el dibujo de Daneng. O sea, vi al del protagonista, pero no vi al Daneng. Y Dios mío, qué horror. Sí, el del protagonista que sale mal, pero luego hay los chicos salen. Hay algunos de los chicos que dices, bueno, se supone que le han puesto guapo. Entre muchas comillas. Aquí hay un retrato muy expresivo, más bien un cartel de Se Busca, pero las cejas de este tipo revelan un deje de serenidad, así como una ligera sensación de amenaza. No tan salvaje como el retrato en sí. Básicamente sabes quién es ese tipo que te mira con desdén. Si llevas el afiche al tren y se lo muestras a esa persona, es muy probable que ponga la misma expresión que en el afiche. Necesitas sacarlo de la batalla por el bien del verbo y por el bien de quien te acompaña. Ay, qué maravilla. Ay, venga, ya hemos llegado. Por fin he llegado el momento. Las despedidas son tan tristes. Nothing lasts forever. You'll stop feeling sad the moment you set foot on the Express. Hey, I'm not that heartless, you know. Irte de Harilo 6 y regresar al Expreso. Priorities? What do you mean? Sí. Are you saying rebuilding the underworld isn't one of your priorities? Of course. Uy, las novias. I'm just saying we have a limited Por favor. and we need new parameters. Assets, parameters. You sure love your fancy words. No, pelea de novias. Leave it to me. I'll go down myself. Come on, Seela. I won't leave you to... Look, Branya! There'll be plenty of difficulties waiting. Ay, las novias, qué guapas que son. Son muy preciosas. Their future is filled with even more uncertainty than ours. But we will prevail here, even if it means arguments like this go on forever. They won't go on forever if I win them. Se me da bien llevar la razón en las discusiones, ¿no? Bonita estilo. Welcome home, you three. Himiko, Mr. Yang! Team Trailblaze back from duty. Mission 1 accomplished. Although Welt and I didn't get the chance to go with you, I can tell you worked hard to bring things back to normal. Well done, everybody. And especially you. I heard a lot of good things about you. Entonces, ¿cómo calificarías la misión? Yo un momento estoy intentando salir porque no me deja salir de la ciudad.
Le doy a salir a la ciudad, me lleva a la nieve, pero me vuelve a poner el putito amarillo en la ciudad y es en plan de... Es que está en la ciudad. No. Yo salgo a la ciudad. Le digo, sí, quiero salir. Me lleva al mundo de nieve. Y me dice, ahora en la ciudad. Y yo... ¿Cómo? Eso a mí No no lo me ha sé. pasado. A lo mejor estás yendo por otro sitio. No, me ha dicho, es hora de irte. Le digo, vale, pues nos vamos. Y me lleva al mundo de la ciudad. ¡Ya, por fin! 3 veces lo he intentado. Gracias. El bug. Leave as soon as possible to avoid potential resurgences of the anomalies we experienced earlier. Himiko and I agree. No discutan, que sois muy bonitas. Soon. That's right. That's the path of the nameless, I presume. Always on the road, always trailblazing. I'm not complaining, by the way. One adventure after another, that's exactly what I signed up for. Looks like March has fallen in love with the way of the nameless. That's good to hear. You can head back to your rooms for some rest, or stay here and make yourselves a cup of coffee, whichever you like. I'll head back to my room then. Qué bonitas que son, por favor. Qué bonitas que son. Las Son quiero. muy guapas las novias, ¿eh? We need to give him some time, March. I think he treasures the time spent with you guys. About your battle against the Supreme Guardian and the whole Estelaron situation, you must have a lot of unanswered questions, I suppose. Ay, Caterina, qué ¿Qué es eso que bonita dices? es esta mujer. I did some research Sí. and came to some interesting Caterina es muy conclusions. guapa. Let me know if you want to ask about anything. Home sweet home. Mr. Yang and Himeko must be bored given how long our train had to stay here. Where's our Ah, next es stop? esto. I can't wait. Bueno, hablemos con Caterina. The Express crew tread upon the trailblaze. We travel between worlds, like a thread weaved into the life stories of others. The universe is vast beyond our imagination. It's a miracle that our paths converge. The fact that we get to know and travel with each other can only be seen as the design of destiny. Thank you for becoming our companion. I'll do my best to answer any questions you may have. Quiero hablar sobre la batalla con Honkai. Oftentimes, those who are involved in historic events don't have the opportunity to see things from a wider perspective. I hope as an onlooker, I may provide some help. Sobre la vía de la conserva. Path the Preservation is known for their indifference. Unless you become a zealot like those with the corporation, it's hard to share in the Eon's power. Determined to preserve the world they loved, the architects held on for hundreds of years. But as the Fragmentum continued to advance, their already wavering faith started to show some cracks. And one particular guardian, Cocolia, abandoned the path of preservation altogether. In contrast, you stood your ground and proved your faith in the Amber Lord. Judging by how the battle turned out, Klipoth responded to your wish. Their gaze infused you with the power to wield the weapon of a supreme guardian and to take control of the Colossus. Quiero agradecer tu apoyo durante la batalla. Don't mention it. Welt and I may have stayed on the Express. Voy a hablar con Caterina. Been watching over you from the moment you set foot on your Relo 6. Friends look after each other. The same goes for us nameless. Please remember, no matter where you are in the universe, the Express will always be behind you. La fuente del poder de It's Coco. Estelaron. There's no doubt about that. What I've gathered so far suggests it's likely that the Supreme Guardian was corrupted by the Estelaron at a very young age. On the flip side, we can't judge Cocolia too harshly. Imagine if it were you or me who had to sit on the throne and watch the city slowly being brought to its knees. Would we not question what we believed in? Hablemos de Sure, otra cosa. ask away. Halo 6 podrá volver a ser Well, may be better equipped to answer that. But if you want my 2 cents, I'd say it's unlikely. I guess it's possible, but it would take a long time. I can tell from your report that the new Supreme Guardian of Belobog is a smart young lady with leadership qualities.
What's more important is that she now understands her people after the journey with you. The firm and honest support she gets from people around her will also prove immensely useful. But fate likes to play tricks on people. Even if during their lifetime they manage to make Eurilo 6 prosper again to a certain degree, they will remain vulnerable and helpless to countless threats lurking in the recesses of the universe. We can only give them our best wishes from afar. ¿Qué pasa con el It's Estelaron? virtually impossible to destroy Estelaron. No one, not even Herda, has found a way to break its structure. The best we can do at this stage is to prevent its energy from overflowing. When the Supreme Guardian was defeated, the Stellaron that had been transmitting energy to her exposed its weakness to us for a brief period. Me puedo imaginar perfectamente, aunque Lorena diciendo confía en ellos. That's about all we can do about a Stellaron. It may be suppressed for now, but it's only a matter of time before it regains power. But this brief window should allow the people on this planet to heal and rebuild. Gracias por tu You're most paciencia. welcome. Sí. Have some rest. You've earned it. Bien, hablemos con Will ahora. Well, So, your first trailblazing expedition has concluded. Be it joy or pain, success or regret, it's all part of the journey. Those feelings will accompany you as long as you tread on the trailblaze, and one day you'll... It seems you have something on your mind. Let's hear it. I'd like to hear a fresh perspective myself. As talkative as Himiko is, we've pretty much run out of topics. vale. El fragmento de hielo eterno desaparecerá. I'm afraid not. As I've Hola. mentioned before, the Creo Stellaron's que... influence on Eurilo 6 is Oh, completado. profound than you Uy. might think. I don't think Bella Bog's fight against Más the bien. calming effects of thought. The balance of power is tilting ever so slightly towards humanity, the crucial factor being the hope you brought about. As intangible as it may sound, don't underestimate hope, because the power it inspires has no limit. Like the Stellaron, it's a seed Pues a mí creo que me toca ya that can grow into sentarme something para el much viaje. bigger. ¿Tú cómo vas? Hablando con Will. Vale, yo es que ya he hablado. Is that so? Well, I think you did the right thing. It's better to move forward with the burden of knowledge than to tread a perilous road with blind optimism. I remember Espera, cuando te vayas a sentar me dices. faced with unimaginable danger every single day. But they saved their planet time after time with wisdom and courage. This goes to show how much of a difference ordinary people can make. I hope Eurilo 6 sees that too. Este viaje habría sido mucho más fácil si hubieras pagado. I too wish to go with you, but Himiko insisted on letting you and your friends rise to the challenge. I'd been observing what's happening on the ground from the Express, and I have to admit that I got sweaty palms a couple times. I was glad to see you three meet friends you could trust and overcome hardships. Well done. Himiko was calm from the very beginning. She kept telling me to trust you youngsters' decisions. And she was right. I really need to stop worrying so much. Eso es todo para el señor Yang. Get some sleep. We'll be heading off again soon. Ok. Bueno, ahora hay que hablar con Pom Pom. Pom-Pom, we're back! Shh! Checking star rail stability. Pom-Pom needs to focus. Good to see you too. Spatial readout. Back to the normal bracket. Star rail stability keeps rising. 56%, 57%. The numbers have stabilized. Dispatch the Express. Oh, welcome back to the Express. You've accomplished your Trailblaze mission. The Express appreciates your help. Tengo que conseguir jugo para Mar. Oh, Pom-Pom almost forgot. There you go. Careful not to spill it. A la Marfa que tienes tu zoom. ¿Cuál es el próximo destino? Destination will be announced at the navigation meeting. For now, get some rest and stay tuned.
Ay, no, me olvidé de traerte algún recuerdo. Don't worry about it. Your Rillo 6 probably doesn't have anything worth buying anyway. Plus, it's your first time on a Trailblaze mission, so Pom Pom will let it slide this time. But don't forget next time. Thanks to you, the Space Fisher is healing up, and the Star Rail has become stable enough. Tu título es maravilloso, en plan de el Sí, directo. ¿verdad? O sea, hoy no tengo ni idea de qué tocaría, pero... Tenemos a Cora y vamos a jugar. Madre mía. Revisor, ¿a qué hora sale el expreso? Enseguida. The Express will dispatch shortly and head to a more stable area. For your safety, please don't leave your seat until the Express has reached cruising speed. Venga, pues vamos a sentarnos. Completado. A sentarnos. Me siento en 3, 2, 1. Me he sentado. A ver a dónde vamos ahora. Despídense de este planeta, a ver el siguiente. No sé cuál será, ya quiero ver. Por favor, que sea un poco más verde y menos frío. Prisión de los encadenados. Eso no suena bien. No me suena bien. No suena bien. El Luofu de Xianzhou. Este es... hola. ¿Este es Blade? Sí, ese es Blade, ¿no? Creo que sí. Ah, y el otro es el otro papucho. Pues sí. El pelo blanco. Uy, ¿y la señorita de al lado? Pues nada, mundo de samuráis, por lo que parece. Eso parece, sí. Do you remember me? I remember. Of 5 people, 3 must pay a price. Pero las 5 personas te están. ¿Cómo? Uy, Danen. Oh, oh. Ay, pobre Blade, con lo guapo que es. Oh, oh. Hold on. I'll be there soon. Dan está en problemas. What did I tell you? He's definitely sleeping in. We Trailblazers can go days without sleep. But when we do hit the hay, we have to make up for it. Anyway, no point wasting our time in the corridor. The conductor wants us to attend a warp navigation meeting. Same old location, apparently. Ay, pobrecito. Can't be late. Let's head over. Oh, by the way. Ay, pobrecito mi niño. Ay, no, no. Ay, mi niño. Ay, pobrecito. Sí. Ay, pobrecito mi niño. Sí, por eso he dicho, oh, oh. Ay, mi niño. Está no. en peligro. Ay, no. ¿Puedo participar en esto? Ah, no sé. Marca un panorámico. Morning. You're very punctual. Ay, mi niño, pobrecito. Buenos días, Jimena. Oh, I Cafetín. can't remember the last time I got such a polite response. The trailblazing of Eurilo 6 is drawn to a close, and the Astral Express must depart for the next planet. ¿Cómo es el siguiente planeta? Yet. We'll make an official announcement in the meeting. Oh. I'm keeping you in suspense for now. No te deja con la intriga. The meeting will start soon. Ok. A la reunión. Passengers, the warp navigation meeting has officially begun. Firstly, Pom Pom wants to congratulate you, the Nameless, for successfully resolving the problems at this stop. The Express is now able to continue along the Star Rail. The 3 of us actually pulled it off, huh? Claro. It's time for your conductor, that's me, to reveal the name of our next stop. Long time no see, Astral Express crew. It's Kafka. Uy, no les gusta. I came at a good time. You're all here. Every single one.
No need for the mysterious introduction, Estelaron Hunter. Cazadora de Estelaron. Uy. ¡Ay! 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 La adoro. Apologies for interrupting your little get-together, but I'm sure once you've heard my request, you'll forgive me. I'd like you to make a destination alteration. Me gustaría pedir ese cambio de I've destino. seen your face before, Estelaron Hunter. Even if it was only on a corporation wanted poster. They were offering quite the bounty. Dead or alive. Do you know the figure? Doesn't concern me. Then again, a corporation bounty is a compliment, not an insult, don't you think? The higher the figure, the bigger the compliment. Uy. You wanted criminals sure know how to look on the bright side of things. Los criminales buscados sí que saben ver el lado bueno de las cosas. Es que ves a dos reinas juntas, o sea, Kafka y Catalina son dos reinas. Pero me quedo con Catalina. Leading a bunch of wild lunatics in pursuit of the most dangerous objects in the universe. And Herta doesn't give out compliments very often. Menudo elogio. Un loco que dice es capaz de ver el destino y su equipo de lunáticos buscan los objetos más peligrosos del universo. No sé qué tiene eso de cumplido. In pursuit of the most dangerous objects in the universe, huh? Well, in that sense, you astral expressors and I are cut from the same cloth. You're in the wrong place, Kafka. We're not about to accept your request, and we're not about to get into bed with a Estelaron Hunter. It was nice talking with you. Perhaps next time you'll be willing to pay us a visit in person, and we can continue our little discussion. Díselo, reina. Have you guys heard of the Lawfu? The Xianzhou Lawfu? It belongs to the Hexafleet of the Xianzhou Alliance. We've heard of it. But what you haven't heard is that it's currently very close to you. A couple of warp jumps away, in fact. Not to mention, 45 system hours ago, a Estelaron burst occurred on the Lawfu. An unexpected calamity, don't you think? What exactly are you Estelaron hunters trying to do? The Xianzhou Alliance aren't us. They won't give you time to explain. Once you draw the attention of the hunt, you become their prey. The Alliance will hunt you to the end of the universe. Stop speaking in riddles, Kafka. Say what you have to say. It's simple. That Estelaron has nothing Ah, Blade es compañero de... Sí, Blade es compañero de Kafka. Y de Silverwolf. Uf, menudo equipo, jolín. Dios mío. Vivan los malos. Y ni siquiera creo que sean malos del todo. Resolve this Estelaron crisis and clear our names. Nothing to do with you? Yeah, right. Sounds like a weird coincidence to me. You just happened to show up after the Estelaron burst. Also, we're not your friends. Why should we care if a Estelaron hunter is innocent, Podemos vender nuestra amistad a los cazadores de Estelaron. Debemos sellar el Estelaron y ayudar a Xianzhou. No! Why are we listening to her? The Alliance is strong. Is a single Estelaron burst really too much for them to handle? We're the crew of the Astral Express, not some squad of Estelaron stealing super A ver, pero sellar el Estelaron de los planetas es nuestro trabajo. You could, of course, not get involved. Knowing that the Estelaron hasn't yet affected this region of space, you could make the jump and arrive at the next world. But sooner or later, the star rail here will be more blocked off than it was before. Como que básicamente nos está haciendo perder tiempo para que no podamos evitar tener que ir. Qué cabronas. Siempre es así. Don't go to the Lawfu. The Estelaron will eventually contaminate the entire ship, and over half of the inhabitants will perish. Oh, you brave and fearless trailblazers, you benevolent nameless. Can you really remain indifferent to that? This companion of yours, Blade,
He'd perish too, right? No comment. No, exactamente, justo por eso. Here are the coordinates. It's up to you how to proceed. Our destinations may differ, but the orbits of the stars will eventually converge. See you later. Maldita Kafka. Ay, pobrecito mi niño. Get done hung. Pues vamos a buscar a Daniel. Aquí está. Whoa, what are you doing here? ¿Oh? ¿Qué haces aquí? Pues no sé, a mí me mandaban para acá. I gave him the lowdown. Hey, remember what I said, okay? We're gonna vote against it. I'm not gonna take orders from that woman. Va a votar a favor. Todos sabemos que Daniel va a votar a favor de él. Por lo que ha visto, básicamente. En sus sueños. Are you okay, Don Hung? March brought you up to speed, I assume. I'm fine. ¿Qué tiene prohibido? Uy. I'm up to speed. Good. Creo que se acerca lo de... With regard to the matter at hand, our Estelaron hunter claims that a Estelaron burst has occurred on the Xianzhou Lafu, and that we're in the vicinity. If we head for the Lafu, we may have the chance to save many innocent lives. However, it's also possible that our Estelaron hunter is lying and using us for her own ends. So, we're about to hold a democratic vote on whether to set a course for the Xianzhou. All those in favor, hold out your hand. 3, 2... Bueno, Marzo creo que me odia. ¿Quién sabe dónde estoy? ¿Qué estoy haciendo? Yo voy a levantar la mano. Four against one. Well, it looks like the Astral Express crew has a majority vote to head for the Xianzhou. Me encanta lo de 7 de marzo diciendo que va a votar en contra. 7 de marzo votando a favor. ¿Me dijiste que ibas a votar en contra? I calmed down and thought about it a bit. If it turns out that woman isn't lying, then a lot of innocent people are gonna get hurt. De verdad. ¿Quién soy? ¿Dónde estoy? ¿Qué estoy haciendo? Sí, eso ha sido maravilloso. ¿Dónde están tus principios? Repentinamente responsable de tu parte. All right, all right. I think we're all used to March's modus operandi by now. So, Don Hung, you want to stay here? Yes. I'm staying this time. Daniel no nos va a acompañar. Welt, ready for a trailblazing expedition? I know you've been itching to get out there for a while now. Don't worry. Destination Xianzhou, here we come! Nada, ya vamos. Ya hemos sentado nuestros traseros en el cómodo sillón. Y ya hemos llegado. Hacer la animación de salto. Whoa! So that's a Xianzhou ship? It looks even bigger than Eurilo 6! For the Xianzhou, these ships are their planets. Yo creo que Daniel tiene algo que ver con esto. Sí, porque yo hablando con él del vagón, le preguntas que si tiene alguna relación, dice que tiene prohibido pisar ese lugar. Sí, sí, en plan, en el pasillo, cuando están Marzo y él, después de la conversación tú hablas con él y le puedes preguntar que si tiene relación con esto y te dice que sí, que tiene prohibido pisar ese lugar. Por eso no va a entrar, tiene sentido. Claro. As magnificent as I remember. You okay there? What's with all the lonely nostalgia vibes? This is the Astral Express. I repeat, this is the Astral Express. We have arrived in Xianzhou territory. Requesting landing permission from ground control. From the bridge, I mean. Welcome to Lafu Skyport. Starskin. Please await transfer. Please wait transfer. Please wait transfer.
Uy, está un poquito... Suena como una grabación automatizada del servicio al cliente. O sea, ¿no? The signal is still repeating, but no one is guiding us into dock. Maybe the Estelaron hunters were telling the truth. It seems like something really did happen to the Xianzhou. A vessel arrives at a deserted spaceport. Isn't that how, like, Se quedó atascado. Let's not let our imaginations get the better of us. Gracias por me ha sido la voz de la razón. Bueno, sí, ya nos hemos enterado que por favor esperemos. No necesito que pienses en películas de terror 7. No. Por favor, Marza. Es un disco relleno. The signal broke off. Seems that's all there is. We should get going. Himiko, stay vigilant back here on the Express. Relax. I've got Don Hung here with me. ¿Dónde te quedas? Yes, but I won't be putting my feet up. There's a lot to take care of here on the train. Make sure you're properly prepared before you set off. Ya hemos hablado un momento. You need to take extra care on this expedition. I've compiled some intel on the Xianzhou for you. Ay, yo me quiero quedar con él. Welt in action. I'm glad he's going with you. No te preocupes, cuidar de él y de mí. Much appreciated. Dios, estoy preocupada por el niño. Before we set off, I need to clarify the aim of this journey with you. The Estelaron hunters have given us a lot to consider, and a lot to doubt. But the most important part of this expedition is... Degustar la comida local. No. Todos con los que estén en el poder. Sí, es verdad. El Estelaron. Hay cada respuesta que dices, por Dios, me va a salir cómica el protagonista. Es que es terriblemente maravilloso. However, knowing what they're all about, and given the focus of Kafka's words, I have no doubt that the Xianzhou is dealing with a Estelaron. The Alliance and the Express haven't had any previous dealings, so our arrival might not receive the warmest welcome. But as trailblazers, we're not in this for fame or gain. We just need to do everything in our power to assist the Xianzhou and eliminate the source of disaster. Always keep that in mind, and don't forget the way of the Trailblaze. Explore, understand, establish, and connect. Yeah! Let's go. Let's go. Oh, look. It's just containers as far as the eye can see. This area isn't for receiving guests, it's for unloading cargo. Who decided Sí, es para descargar mercancía. Toma ya. Somos mercancías. ¡Yuhu! such a huge port and not a soul in sight? Qué bien. Es durante, ¿no? Me siento un objeto ahora mismo. Creo que seríamos espeluznantes si viéramos a una persona. Stop talking. If there is someone here, they're in my bad books already. Mr. Yang, what should we do? We should start with the person who opened the Jade Gate. If it turns out they're not friendly, then at least they've already made things easier for us. If it turns out they were just doing their job, then we can ask them what happened here. Tiene sentido. ¿Qué decidido nuestro señor ya? That's Mr. Yang. ¿Dónde toman los objetos? Sí, señor. He's dealt with all kinds of dangers before. Ok. Let's move. Keep your wits about you. Bueno, pues se inicia la misión. Una marea de poseídos por Mara. Ok.
Uy, hay gente en los suelos. Mr. Yang, someone's hurt. Hay alguien herido. Ah, You're hurt, son. Try not to talk. March, use your 6-phased ice to stop the bleeding. Go easy. We don't want to add frostbite to his list of complaints. I'm on it. This area saw fierce fighting only recently. Let's keep searching. There might be other survivors. sí, vamos a buscar más supervivientes. Ok, otro. Ah, a buscar gente. Vale. ¿Qué es esto de aquí? Algo que se rompe, perfecto. Oh, estas cosas también puedo romperlas. Voy a romperlo. Los jarrones estos puedes romperlos, Cora. Los jarrones esos azules. Sí, eso se los he roto. Perfecto. Y unas esferitas moradas también. Sí. Están peleando todavía. Esto los soldados dicen lo mismo. The silver lining is that, based on what we can see, no civilians were caught up in the battle. Ah, batallas. Tenía ganas. Porque lo único que hemos hecho en este directo durante 1 hora y pico es hablar. Sí. De verdad, no me puedo creer que tenga ganas de una batalla. Madre mía, de verdad. Me sigue no adelante. Déjame seguir. Dicen todos lo mismo. Bueno, este no dice nada. Estos dos no dicen nada. Otro jarrón. Ay, por aquí no se puede ir. Vale. Vayamos por allá, pues. Pelea, pelea, pelea. You won't get away. Bueno, pelea. Eso es relativo. Ay, le debería haber dado en el medio y no le he dado en el medio. Bueno, han tomado la mala decisión de atacar a Clara. Ay. Como siempre. Bueno, ya está. El poseído por Mara se ha recuperado. ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Qué acaba de pasar aquí? Se revive. Me va a contarla. Bien. Ha sido... No sé ni lo que estoy haciendo porque me va con la... Vamos a ayudar a esa Miss Tengyun. Uy, es una zorrita. Una kitsune. Venga, necesitamos ayuda, vengan rápido, vengan. Y 7 de marzo se ha tirado para allá, para ayudar. A por los poseídos por Mara. Muchas gracias por su ayuda. Nunca nos toca a nosotros decir eso. Perfecto. You won't get away. Ya está. Y ahora reviven. Y así ahora pues atacará también Caterina y nos carga. Ah, no hace falta, perfecto. Miss Tingyun, the Mara struck have been repelled, but there could be other dangers nearby. The situation is serious. Allow us to escort you back to the Skyfaring Commission. Immediately. Calm down. Qué curioso que reviva. It'd be rude of me to depart without thanking our benefactors.
Hola. My name is Tingyun. I'm the ambassador for the Lawfu Skyfaring Commission. Ay, el lag. May I venture to know the Menos mal que a mí aquí no me illustrious puedo caer de sitios, porque eso en Genshin sí me pasa. Sure. I'm March 7th. This is Mr. Yang. Oh, Mr. Welt Yang. And this is... Puedes llamarme Bate Galáctico. Yo soy Siro. ¡Ay, es la Kitsune! Ya está, me he muerto. Hasta luego. Sí, eso he dicho antes. Es que voy con retardo, ¿vale? Sí, o sea, me va a contar lag, que es que no puedo ni eso. Dios, esta Kitsune es preciosa, me encanta. Me parece buenísima. Si alguna vez decidimos hacer cosplay de Honkai, haré de esa mujer. Vale, pues tendrás que hacerte la cola y las orejas. ¿O comprarlas? También. ¿Que puedo comprar las orejas y la cola por separado? Sí, va a ser caro. Quiero decir. Encima no necesito peluca. No, porque ya tienes que bastante. Así que sí. Exacto, ya tengo el pelo. Siempre puedo peinármelo así parecido. Por Dios, bendito Marías, perdón. We're telling the truth. You could verify it yourself by checking the access history of the Jade Gate. Marta tiene toda la razón. Siempre nos dan las gracias por ayudar, pero a nosotros nunca nos toca decir eso. You're with the Astral Express. Sí. You've heard of us? Indeed I have. Oh, you've arrived at a bad time. The Xianzhou has suffered an incident. Whether you're here for leisure, treatment, or trade, I'm afraid you won't be able to go through with it. For your safety, you should hurry to Central Starskiff Haven and take refuge. I'll take you to Madame Yukong of the Skyfaring Commission and let her decide how to proceed. We caught wind of the incident you mentioned. That's why we're here, Miss Tingyun. To help the Xianzhou seal the Estelaron. Your actions have already revealed your kind hearts to me. Sadly, I can't make you any promises. You're outsiders, and only Madame Yukong has the authority to consider your offer. Oh, don't worry. Madame Yukong is kind-hearted too. A mí me hace muchas gracias en plan de... Nos va a negar que le ayudemos gratis. Es en plan de... Es bastante curioso. Those monsters back there. They were no monsters. No Those were monstruos. not to be confused with monsters Son benefactors. poseídos por Mara. We call them Mara-struck. Vale. Ah, mira. En sí mismo el hielo no es un material raro, pero estos puntos de hielo que relucen con colores extraños no pueden provenir de tienda chica que conoces. Porque no me vale. Enemigos. Why have we stopped? Don't worry, miss. A favor? Count me out. What if we do it wrong and you get your cloud cronies to throw us in jail? I shouldn't have doubted you. Please accept my apologies. Our road ahead is barricaded. Do you see? The soldiers stationed here must have moved these into a roadblock. I'd like to see us try. They're extremely heavy. Even with all of us, we wouldn't be able to move one. Not that I'm doubting your skill, but I'd feel terrible if you hurt yourself in the process. If I'm not mistaken, the containers in the Trove of Verdure can be moved around using a control Me panel. encanta su traje. You've already put on quite the show. Do you think you'll be able Qué to find and monísima. operate the control panel? Should be simple, right? Sí, entonces ¿por qué no lo haces tú? Pan, güey. I knew it. Será fácil para ustedes, Just ven. need to pass through here. Take the barge to Starskiff Haven, and we'll be safe. Vale, pues déjame ir. You know, you sound
sweet enough, but you were talking about getting us. Claro que lo hace por sus propias... Puede llamarme un embate galáctico, pero ¿qué le pasa? What are you looking at? No sé, a mí me ha hecho mucha gracia. Eso es terrible y maravilloso al mismo tiempo. No sé. You won't get away. Se ha ido por malas a recuperado. Sí, eso lo recupera. You must be honored. Combat is a series of one at a time. You won't get away. Nice. Keep at it. Vale, supongo que tendremos que ir por aquí. ¿Cómo? Es interés colocados en la cadena de montaje y ajustar la posición de los contenedores para llenar los huecos. Ok. Vale, aquí. Mover hacia la derecha. Vale. Por hacia la izquierda. Eso es lo normal. Ah, pues mira, pues ya está. You mentioned the Estelaron. You work for the Skyfaring Commission, so I assume you're aware of its destructive power. Yes, I am. As an Amicassator, I've been to many planets and seen my fair share of Estelaron corrosion. Y enemigo. Sí. Bien. Mira el enemigo, es como los perretes estos guardianes de los templos encima de una bola. Son y ranas, también hay ranas. Pity, you chose the wrong. Qué curioso. A moment's excitement, nothing more. A ver, qué rápido. Hola, Guinness Kate, bienvenido al canal. Creo que es la primera vez que te pasas por aquí. ¿Qué tal? Time for a detailed overhaul. You won't get away. This is our chance. Bueno, pues reviven otra vez. Habían muerto todos a la vez, pues a la que explota. Ah, pues lo acepto que explote la verdad. Ah, otras ranitas. Me encanta que sean ranitas. Es maravilloso. Combat is a series of precise mechanisms. This is our chance. ¿Te puedes creer que los ataques van con lag y escucho el ataque con lag? ¿Cómo puedes escuchar algo con lag? Pues va... No sé cómo conocer.
Y así, y ya está. Eso es un ataque. En plan de... va a trompicones el ataque. Me está poniendo nerviosa. Muy nerviosa. Qué raro tú. No, raro no, sino que el ordenador ya está caliente y ya llevo bastante con él. Bueno, pues a ver si llegamos a donde está la tipa esa. Y lo dejamos ahí. Vale. Es que madre mía, es que ni me muevo. Eso, no te des contra una pared, por favor. Venga, no, contra la pared, no, gracias. Por aquí. Otro enemigo. ¿Qué es esto? Investigar. Es un pajarito. La robobilla mensajera dejó de estar en espera y se dirige al punto de recogida. Ah, es como los estos. Esto regeneramos. Activando regeneración, pero no tengo. Curioso. No sabía que la activa esta antes de combatir así. Ah, te pone directamente el campo de cura. Oh, eso está bastante bueno. I have something for you. A ver, ahora se va a regenerar, no se incomoda. Y ahora este también se regenera. Y ahora lo dejamos a los dos. Ah, ahora he visto a la rana. Es maravillosa la rana. Voy despacito, ¿vale? O sea... Me han dejado bonita, Catalina. Menos mal que tenemos al curandero haciendo cosas de curar. Let's wait. Por la espalda. Ajá. That which is seized must be repaid. You must be honored to meet me. Esto. Ay, va muy... One at a time. You won't get away. Time to twirl. Pity, you chose the. Ya se va. It's gonna hurt. Combat is a series of precise. How am I gonna get that time back? A ver, ven, vamos a ver. Gracias. Ver este juego, ¿sabes de qué me da ganas? ¿De qué? De jugar a persona a persona. Quería pegar ese teléfono en medio. Bueno. Allow me to see you off. Let's make it quick. A mí lo que me gustó mucho fue lo del universo de Erta con los de tipo rol y las conversaciones del teléfono. Eso es maravilloso. No sé cuánta historia hay de Honkai hasta ahora. No lo sé. No sé cuánto de avanzado está, la verdad. Pero creo que nosotros vamos bastante atrasados. Por lo menos 2 mundos atrasados. ¿2 mundos? Posiblemente. Tipo este en el que estamos ahora y otro más, yo creo. Creo, pero no estoy segura. No tengo ni idea. Ni idea. La verdad, ¿por qué mentir? Es que no sé cuándo hay.
Me dejo llevar un poco por los personajes que han salido para Banner. A ver, los personajes que han salido para Banner son de este mundo. Básicamente. Porque Sí, acaban de pero es que han presentarte a hecho Blade. Pero es que hubo actualización. Sí. Yo no lo sé. No lo sé. No lo sé, ya no lo sé. Entonces no sabemos. A ver, ¿dónde está el este recogido? ¿Has llegado ya? Esperar a que termine de recoger. Vale, ya he cogido la cajita y ahora se vuelve a su sitio. El Nexanesus es un dispositivo de unión del espacio fabricado por una enigmática organización de la Comisión de Artesanía. Interesa a poca gente porque es demasiado complicado y difícil de entender. Interactúa con el Exanexus para activarlo y resolver la afección. Rota el área correspondiente al Exanexus y alinea el bloque sólido con los paneles de los dos lados. ¿Qué? No entiendo. ¿Cómo que? No sé, yo quiero llegar ya. No entiendo. Combina las cosas sólidas e imaginarias del Exanexus. Vale. ¿Esto? Ah, vale, ya entiendo. O sea, simplemente tienes que ponerlos para que cuando se cruzan le den al coso ese. Ok. A ver, venga, grulla, muévete. Tengo tanto lag que es que no me muevo. O sea, es que ni puedo. Ánimo, Cora. No, en serio, estoy bajando las escaleras. No sé ni lo que hago. Sí, ¿qué? Es que tengo tan lag. Bien, tesorito. Bien, bien. ¿Y por dónde tengo que ir? Por aquí, supongo. Sí. Tengan cuidado, estén preparados. Este es enemigo tocho. Tenemos dos. Habemos vos. Do you know who I am? Ever see a diamond this big? Así que vamos a utilizar las ultis. Encima este es de los que se vuelven a levantar. Qué pereza me va a dar que se estén levantando todo el rato. A mí también. Por lo menos no recupera toda la vida. No, por lo menos. Me faltaría más, que encima recuperase toda la vida, luego te la nariz. No, en pocas cosas. You won't get away. A ver, el sitio al que hay que llegar, yo ya lo he visto, pero supongo que tú estás explorando esta zona, ¿verdad? Ya la he explorado. He ido a por donde tenemos que ir. Oh, madre mía. La unidad atronadora. Oh, me ha quitado más de la mitad de la vida, que un poquito me ha gustado eso. Divinity. That which is seized must be repaid.
Vale. Let's make it quick. I won't break. It'll take more than that. Ay, el dolor. Who I am. Ever see a diamond this big? Por poco me mata Erta, pobrecilla. You won't get away. Time to twirl. I have something for you. Perhaps you still don't understand. Humanity never conceals its desire to control the heavens. And I'm no exception. Allow me to see you off. Eternal sleep is not the end. The dead will return! Batter up. Afiladito, What are perfecto. you looking at? Combat is a series of Secret of the Saints. Just a stretch. Abyss flower, bloom. Much better. Más cerca. Rules are made to be broken. Hala, hostia. Pity, you chose the wrong enemy. Let's go. Bueno, yo voy a llegar a donde nos está diciendo porque tengo tan lag que sinceramente... Sí. Invocación de mala mano. Menos mal. Vale, ahora va a revivir. Ah, no, no revivir. Porque creo que a mí me toca el jefe ahora. Pues no revive. Justo acabo de matar. Me perdí muchos pelos de la cola. Beautiful tail. We had a difficult start, but things got easier. Look, that's the barge I was talking about. Bueno, esto es un manual automático. All Amakassadors know their way around a star skiff. Ya It was ves. perfectly calm until she volunteered to help. Please take your seats, everyone. We'll be off right away. Vale. Pues yo creo que lo podemos dejar cuando derrotes al bicho. Yo me cargo al jefe y no sé dónde te has quedado tú. Pues justo derrotando al jefe. ¿Dónde? Justo derrotando al jefe. Tú derrotas al jefe y ahí me he quedado. Ah, vale. Pues de momento. No tardaré, pero jaja. Es que acabo de empezar, o sea, no... Sí, comprensible, comprensible. Además es duro. Bien, somos a nivel 9. Mensajes, a ver lo que tenemos aquí. Radio de la zona restringida. Según un informe urgente del equipo de logística, se avistaron varios robots patrulla de la zona restringida. Como suponen un riesgo, que se recomienda a los trabajadores no competentes que no salgan solos y que piden una escolta cuando la situación lo requiera. Si alguien dispone de información sobre el origen de estos robots, que se presente ante Molly, la ingeniera de nivel 2 de la división de tecnología. Luego todavía no podremos ir, así que... Y vamos a la tienda, ya que estábamos. Es que nada, esto todavía no se ha recargado. Así que no podemos. Ah, no puedo porque... Necesito nivel de caminos 40 personas, lo que indica esto. Está agotado, así que están dentro de 9 días. No, aquí nada. Vamos a conseguir 2 de estas. ¿Dónde está esta? Uy, tengo 13. Voy a tirar para acá. Ah, qué bien. Venga, ¿por qué no? Gastémoslo siempre que tengamos. ¿Qué puede salir mal aparte de todo?
En algún momento tocará alguno. En algún momento tiene que tocar alguno, es por lógica. Nada, que no me ha tocado. No, esto. No, ¿sabes quién me ha tocado? ¿Quién? ¡Sampo! Ay, no. No. Sampo, Mira que te podían tocar cualquier otro, ¿eh? Y mira que has dicho antes, no sé qué haría si me tocara Sampo. Dejarlo en el vacío. Cora, me lo has invocado. No lo he invocado. Lo has invocado. No, ya te podía haber tocado el nuevo. Lo has invocado. No me mientas. Ciro, yo no lo he invocado. Mientas, lo has invocado. Lo has invocado tú al soñar con él y decidir seguir jugando a este juego después de soñar con él. No lo he invocado, y así el protagonista ya ha soñado con él. Yo no he hecho nada. No es tu decisión. Y aquí solo tengo 2. Bueno. Ya nada. Pues este bicho está muerto. ¡Hola! Ya está. Ya nos terminamos. Vale, pues perfecto. Entonces, O sea, puedes proceder. está a un golpecito. Está a un golpecito. Vale, pues mátalo. Mátalo y vamos a despedir con este hombre tan guapo que hay ahí. ¿Ves? Ahora sí, fin de batalla, ya está. Oh, pues no he tardado tanto, ¿no? No, no has tardado tanto. Qué maravilla. Bueno, pues procede a despedirte. Espera. Vale, que tiene... Está hablando la Kitsune. Vale, ya está. ¡Listo! Venga, pues bueno. vamos a despedirnos. Chao, chao. ¿Cómo que Hasta chao, chao? luego. Chao, ¿Qué clase de despedida es esta, Cora? Chao, chao. No, me parece muy feo. ¿Qué clase de despedida es esta? No das las gracias ni por vernos ni nada. ¿Cómo que chao, chao? No tenemos un disco rayado. Se nos ha rayado. Chao. Como la respuesta automática completamente del puerto este. Sí soy. Se nos ha rayado. Y te digo chao, chao. Bueno, gracias a todos por ver el directo hasta aquí y nos vemos mañana. Chao, chao. Chao, chao. Chao, chao.